Bueno, seguimos ahora. El poder de gobernar. La iglesia gobierna por medio de Jesucristo y tiene dos tareas. Una es el poder ordinario para aplicar las leyes de Cristo, ponerlas en práctica y formular reglas o reglamentos eclesiásticos para la aplicación adecuada de la ley. No son leyes nuevas, sino basadas en la palabra. Y por otro lado, también Dios, que es Dios de orden, desea que su iglesia todas las cosas se hagan decentemente y con orden, y ha provisto lo necesario para la regulación adecuada de los asuntos de su iglesia. El otro lado es el poder indicativo, que es el poder que se ejercita para conservar la santidad de la iglesia, admitiendo a los que son aprobados y excluyendo a aquellos que se apartan de la verdad. Se aplica de modo especial en asuntos de disciplina. Esto se hace por medio de los oficiales o ancianos, es decir, los ministros. En cuanto al liderazgo, si bien la palabra líder es algo nuevo, pero estamos hablando de los que están a cargo del trabajo de dirigir la iglesia, se necesita. El liderazgo está considerado en la iglesia como algo necesario. Pablo nombró ancianos en las iglesias que fundaba. El concilio de Jerusalén fue conducido por los líderes, por los apóstoles, ¿no? Y también los ancianos y diáconos aparecieron como parte del cuadro normal de la vida de la iglesia. Eso estaba presente, y ahí está Hechos, está en Tito, está en Romanos, está presente. Bueno, después distinción entre oficio y don. Existe confusión entre los dones que Dios dio a la iglesia y los oficios que estos pudieran tener en la iglesia. Por ejemplo, pastor y pastorado son equiparados en vez de ser distinguidos, que es lo que debe de hacerse. Pastor es un don espiritual, mientras que el pastorado es un oficio que ocupa el líder principal de la iglesia. Entonces, don y oficio, aquí, un creyente puede tener ciertos dones espirituales, pero no ocupar un oficio en la iglesia. Esta es la mayoría de casos de los creyentes, porque no son oficiales de la iglesia, pero tienen dones que Dios le ha dado. Ahora, pero aquellos que ocupan un oficio deben tener y ejercer dones espirituales. Los ancianos enseñan y gobiernan, y los diáconos deben ejercer el don de servicio. Ahora, esto tiene que ser dentro y fuera de la iglesia. Los dones pueden ejercerse dentro y fuera de la iglesia local. Los oficios se relacionan solo con la iglesia local. El don de evangelista se puede ejercitar dentro y fuera de la iglesia, pero los ancianos y diáconos funcionan en relación con la asamblea local. ¿Ve? Y acá están las clases de líderes. ¿Ve? El Nuevo Testamento nos da dos clases de líderes: ancianos, obispos y diáconos. Ancianos, obispos, que es lo mismo, y diáconos. Los ancianos, aunque hay controversia acerca de cuántos ancianos tenían cada iglesia y cuántos deberían tener hoy, sabemos que el oficio de anciano es reconocido en la Biblia. De acuerdo a la forma de gobierno que tenga cada iglesia, tendrá un anciano, un solo pastor, o ancianos, varios pastores o funcionarios. Porque a los ancianos en el Nuevo Testamento, a los pastores se les llama ancianos, ¿no? Ya para el gobierno propiamente presbiterial, consistorial, entonces se desarrolla el anciano gobernante, ¿no? Que tiene características de ministro, pero no es el anciano docente, que es el pastor que va a guiar la iglesia, ¿no? Eso ya es una característica de la iglesia presbiteriana, ¿no? ¿Qué hacen estos ancianos? Su trabajo principal consiste en velar sobre la obra de la iglesia, en todos los aspectos general. Esto incluye gobernar, preside, dirige, ¿no? Gobierna, preserva la vida, o preserva la verdad, ¿verdad?
Y las cualidades están en 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito del 1, 5 al 9. Y más o menos tiene acá, debe de saber gobernar su casa, esto habla de su vida familiar, debe de tener madurez espiritual, tenía que ser alguien formado en el Señor, y el testimonio ante su comunidad, es decir, tenía que ser bueno y transparente, ¿no? En cuanto a los diáconos, viene del vocablo diaconía, que es ceniza o polvo, literalmente recogedor de ceniza. Viene del adjetivo griego diaconía, que significa servicio, ministerio, autoridad, asistencia, contribución. Ayuda a la iglesia local. Tenía varios diáconos. La iglesia local tenía varios diáconos. Son los servidores por excelencia y los que ministran, es decir, los que sirven. De paso, esta palabra diácono en general sería ministro, servidor. Entonces también los ancianos son servidores desde esa perspectiva, tienen que hacer diaconía, o sea, tienen que hacer su ministerio. Pero específicamente para los que hay de apoyo, los diáconos, su ministerio es cualquier clase de servicio para que los ancianos les delegan. Son servidores, los primeros fueron los ayudantes no apostólicos, ¿no? Y hay una clasificación o calificación en 1 Corintios 3, 8 al 10, ¿no? Y hasta el 13. Y también hay ciertas cualidades, ¿no? Cualidades personales. Deben ser íntegros, serios, con decoro, no codiciosos. Y en cuanto a cualidades doctrinales, con limpia conciencia, testimonio de fe en su vida, aprobados e irreprensibles, y que gobiernan bien su casa, ¿no? Ese es en cuanto a este asunto del gobierno, lo de la necesidad del gobierno. Ahora vamos a ir a este otro, y esto es lo que nos va a llevar el tiempo ahora, hasta donde lleguemos, ¿ya? ¿Qué es la iglesia presbiteriana? Primero hay que tomar en cuenta esto. Y acá sí anótelo porque esto es un elemento que parece que está pendiente, ¿no? Ya César nos dijo, ¿no? ¿Qué es la iglesia presbiteriana? Le he dicho, ¿qué cosa es eso? ¿No? Una secta, qué raro, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser iglesia? Pues no, se equivocan. Es una iglesia cristiana, ya que nuestra lealtad para el Señor Jesucristo, ¿no? Es para Él. Y la raíz viene de la Reforma, o sea, su origen está en la Reforma del siglo XVI, que se manifestó principalmente en Suiza y en Escocia, también en Inglaterra y en otros países también. Y fue encabezada por Juan Calvino, John Knox y otros. La palabra presbiteriana viene del griego presbíteri o presbíteros, que significa supervisor o dirigente, o básicamente anciano, ¿no? Anciano. ¿Ya? La iglesia primitiva usaba este nombre para sus líderes. En la Biblia fue traducido como obispo o anciano, porque obispo también es episcopos. De ahí viene la palabra episcopal. El apóstol Juan usó este nombre para sí mismo, Juan el anciano. Por esto en nuestras iglesias llevan este nombre a los ministros que son pastor o anciano. Nuestro sistema de gobierno es democrático representativo, en el que estos líderes son elegidos por los miembros de cada congregación para integrar el cuerpo representativo de la iglesia, que es el consistorio. Ahora vamos a ver la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. La IPCRISTOP fue fundada el 12 de diciembre del año 2000 en una reunión de 6 pastores y 4 misioneros juntos fundaron una nueva denominación. Se le dio el nombre de Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? Conocido como la IPCRISTOP. La IPCRISTOP se formó para tener un
presbiterio y poder ordenar y hacer la obra, formada por la Misión Presbiteriana Coreana y con pastores peruanos. Se inició como un único presbiterio y desde hace unos 3 años más o menos, quizás menos, se han establecido 3 presbiterios. Presbiterio Norte, Trujillo, Piura; Presbiterio Oriente, Huánuco, Zapampa, Pucallpa; y Presbiterio Lima. Estamos inscritos en el registro de entidades religiosas no católicas del Ministerio de Justicia y tenemos reconocimiento oficial del Estado peruano como una iglesia formal. Ahora, vamos a la Iglesia de Cristo. Ya sabemos entonces que tenemos esta condición como Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. Fíjense que aquí hay otro detalle. No acorten el nombre. Por ahí uno dice, sí, soy de la Iglesia Presbiteriana. Pero en el Perú hay varias iglesias presbiterianas. Está la Iglesia Presbiteriana Nacional, está la Iglesia Presbiteriana IEPRP. Es Iglesia Presbiteriana Reformada. Sí, Iglesia Presbiteriana Reformada del Perú, ¿no? Entonces, y está la IP Cristo P, ¿no? Entonces está la Iglesia Presbiteriana Nacional, IPNP, IPRP y EIP Cristo P. Esas son las iglesias presbiterianas. También la IEP también es, pero es la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? También de corte presbiteriano. Entonces, esas son las que más o menos son de esa misma tradición. Entonces, no hay una iglesia presbiteriana en el Perú, hay varias iglesias presbiterianas, ¿ya? Como también en el mundo hay diversas iglesias presbiterianas. Está la Iglesia Presbiteriana de Escocia, está la Iglesia Presbiteriana Suiza, está la Iglesia Presbiteriana Americana, ¿no? Está la Iglesia Presbiteriana de Corea, ¿no? Entonces son diversas iglesias presbiterianas, ¿ya? Entonces esta iglesia, la IP Cristo P, tiene relación porque fue formada por la misión coreana. Entonces esa es su ligación, esa es su influencia. Nada tenemos que ver con la PECUSA, ¿no? La iglesia presbiteriana de Estados Unidos. Tampoco tenemos contacto con la iglesia de Escocia, ¿ya? Tampoco tenemos contacto con la iglesia de Suiza, ni de Holanda, ni de ninguna iglesia, ni de Noruega, ni de ninguna de ellas, ¿no? Entonces, solamente está relacionado con la iglesia coreana. Bueno, la iglesia de Cristo ha ordenado su iglesia, él es la cabeza y su suprema autoridad. La iglesia es autónoma en cuanto que es libre de cualquier autoridad externa, ¿no? Y es autogobernada, según Tito 1.5, ¿no? La iglesia debe estar gobernada por un liderazgo espiritual de ancianos y diáconos, ¿no? En el Antiguo Testamento, ahí está la base para el gobierno, ¿no? De consejeros y líderes, que nos dice la palabra ahí, ¿no? Números 11:26 y Éxodo 7:17. Hay varios textos aquí que no lo estamos mencionando, solo lo mencionamos nada más, o están ahí, si quieren ustedes lo anotan y pueden ahí establecerlo para buscarlo después, ¿ya? Solamente están como referidos. Bien, siguiendo entonces, vamos. En la iglesia había los siguientes oficiales. Vamos aquí, ancianos, presbíteros, que es igual a pastores. Luego, obispos, episcopos, que es supervisores.
o sobreveedores, ¿no? Que están encargados entonces de un grupo de iglesias en un lugar específico. Y luego están los diáconos, ministros, servidores o ministradores. Bien. En la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento no tenemos una forma de gobierno eclesiástico detallado minuciosamente, pero hay ciertas indicaciones que las congregaciones locales fueron dirigidas por hombres que fueron ordenados para esta obra y conocidos por el nombre de ancianos. La palabra anciano viene de la raíz griega presbítero. Ya vamos dando cuenta que el gobierno, el sistema, la forma de gobierno, el principio de la forma de gobierno es bíblico. Ahora, obispo, anciano, pastor es lo mismo, ¿no? Tito 2:2. Ministerialmente el anciano es el pastor, pero también el anciano también es el que gobierna y toma decisiones, y cada uno tiene su función. No necesariamente el anciano que gobierna va a ser pastor, no. Se considera pastor solamente al que está en función de pastor docente o de anciano docente, o que está a la cabeza representando, ¿no? O dando la pauta para el caminar de la iglesia, ¿no? En Efesios 4:11, por otro lado, aparece también la palabra pastores, y también anciano en Hechos 20:28 y obispo también, ¿no? 1 Timoteo 3:8-13 y Hechos 6. Esto implica ministrar, servir, ¿no? Pastores, obispos, diáconos, oficiales de la iglesia. Muy bien, el presbítero gobernante y presbítero maestro o presbítero docente, hay una diferencia, ya hemos dicho. La diferencia es por el tipo de gobierno. La forma de gobierno de anciano es lo que caracteriza, pero uno es el que está, digamos, ha sido puesto para dirigir, para guiar, y los otros para establecer las directrices, y en conjunto hacen entonces la dirección de la iglesia, que es el consistorio, ¿ya? Y recuerden esto también, que la palabra, estos conceptos están en los estatutos de la IP Cristo P, ¿ya? Donde aparece entonces esta figura de presbítero gobernante y presbítero docentes. Ahí hay que cambiar, no es presbítero maestro, sino docente, ¿ya? Entonces vamos a cambiar acá para que esté mejor en mejor orden. Entonces es presbítero docente, ¿ya? Ya ahí vamos a poner presbítero decente. Eso es otra cosa, ¿no? Bueno, también tiene que ser presbítero decente, ¿ya? Pero tiene que ser docente, o sea que tiene la capacidad de enseñar, ¿no? Ese es uno de los rasgos que aparece en los requisitos de los obispos, ¿no? Ahora aquí vamos a mirar en dónde está la constitución de la IP Cristo P. En la constitución de la IP Cristo P ahí está a ver, órganos de gobierno, ¿ves? Presbítero docente o pastor, presbítero gobernante o anciano. Les voy a mostrar esto. Creo que este es un resumen de, acá está, ¿ves? Aquí está la figura. ¿Ves? A esto me refería. Esto. Y vamos ahí. Entonces dice ahí página 8 y 9, ¿no? Oficiales de la iglesia, ¿ves? La IP Cristo P tiene dos clases de oficiales.
los oficiales permanentes y los temporales, distinguidos por el tiempo de servicio y por la ordenación. Los oficiales permanentes son los presbíteros y los diáconos, cuyo oficio será hasta los 70 años de edad. Pero en el caso de presbítero docente, pastor, cuando la iglesia local pida alargar su pastoral por la necesidad propia, podrá pastorear 5 años más como máximo. Bueno, esa es una instancia que tiene la IP Cristo P con respecto a la edad de los pastores, ¿ya? De seguir dirigiendo la obra, ¿no? Todavía estamos en el periodo. Hay dos clases de presbítero, dice. Uno será el presbítero docente o pastor, cuyos oficios serán la predicación y gobernación de la iglesia, o sea, el gobierno de la iglesia. Y otro será presbítero gobernante, cuyo oficio será gobernar la iglesia apoyando al pastor. Los oficiales temporales serán prodiácono y evangelista. Estos son los oficiales temporales, ¿ya? Y que están solamente por un año y podrán prolongar su tiempo cada año por nombramiento del consistorio, el prodiácono, o por la aprobación del presbiterio. El presbiterio es el que aprueba a los evangelistas. Y acá está de nuevo, presbítero docente o pastor. El presbítero docente o pastor será responsable para ministrar la palabra de Dios y sacramentos en la iglesia local, aunque él o ella pertenezca al presbiterio. Deberá ser de llamamiento divino, capacitado en buen nivel social y preparado adecuadamente, por invitación de la congregación. El pastor ejercerá sus oficios siendo como pastor, anciano, maestro, evangelista, predicador, ministro y obispo. Su oficio será renovado cada 7 años. Bueno, la clasificación acá, y también pastor encargado, que es el pastor principal, sería este caso copastor o pastor que está apoyando en el trabajo pastoral, pastor de capilla, que se dedica al ministerio con el permiso del presbiterio, no en una congregación, sino en hospitales, colegios, instituciones. Esto suena en nuestro castellano, o como lo usamos, suena un poquito raro, ¿no? Pastor en capilla. Sería capellán, ¿no? Pastor capellán. Esa sería la figura. De repente aquí para adelante hay que corregir esta parte en los estatutos. Pastor misionero, el que se dedica a la misión en el Perú o en el extranjero, ¿no? Que es invitado por la Asamblea General con el permiso del presbiterio. Pastor sin encargo, un pastor que pasa de más de 60 meses consecutivos de cargo ministerial, dice que es instruido por el presbiterio. Bueno, esa figura no tenemos, aunque algunos pastores no tienen cargo específicamente, ¿no? Bueno, candidatos del pastor o seminarista deberán estar bajo la dirección de un pastor para práctica y serán vigilados por el presbiterio, ¿no? No son miembros del presbiterio todavía, según el reglamento. Bueno, y acá está el pastor gobernante o anciano. Función: el anciano o presbítero gobernante será ministro elegido por la congregación para vigilar la congregación, administrar la iglesia local apoyando al pastor. Su oficio será por 6 años principalmente y podrá votar por su crédito cada 3 años si sea necesario en la congregación. Y después de un año de receso de su oficio o del año sabático, debe ser elegido por votación o podrá continuar su oficio siempre y cuando la congregación lo elige. Los requisitos de ser anciano, su elección, instalación de su oficio y otros estarán establecidos en el reglamento. Bien, ahí estamos entonces viendo cuál es la forma que utiliza entonces la iglesia de la IP Cristo P, el trabajo de la diferenciación. Eso es lo que quería hacer, ¿no? Diferenciación de ancianos. Acá estaría la función. En cuanto al ministerio de la palabra, está acá. Estos: para perfeccionar a los santos. Efesios 4:11 aparece esta figura.
de que el Señor pone todo ministerio para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí están apóstoles, ¿no? Profetas, evangelistas y pastores y maestros, ¿no? Estos son los que hacen la función de perfeccionar a los santos para el ministerio que lo hace el cuerpo de Cristo, ¿no? La obra del ministerio es de la iglesia. A veces pensamos que es de los ministros, pero es de la iglesia. Los ministros estamos para darle esa propuesta. Así que el cuidado de las congregaciones es la función principal de los ancianos. Y la función de los diáconos es apoyar y dar el apoyo y el servicio a la comunidad, tanto a la iglesia y también a la comunidad alrededor de la iglesia, ¿no? Al entorno. Entonces, una iglesia gobernada por ancianos, ¿no? Bueno, ahí se ve desde el Antiguo Testamento, eso 3:16, ¿no? Y la figura de Éxodo 18:13-27, cuando se habla de la repartición de responsabilidades, y que a sugerencia de su suegro Jetro, Moisés entonces escogió hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabeza, juzgando al pueblo a tiempo completo, ¿no? Los ancianos en la iglesia del Nuevo Testamento encontramos en Hechos 11:29-30, 14:19-23, 15:2 y versículos 4 y 6, y Tito 1:5. Cada iglesia del Nuevo Testamento tenía su cuerpo de ancianos, ¿no? Ya hemos mencionado este asunto de anciano u obispo, que son términos intercambiables que significan lo mismo y se refieren a las mismas personas. Hechos 20:17-28 o Tito 1:5-7. La palabra pastor es un término que se aplica a ambos, pues es la función de los ancianos y obispos. Y cuando se menciona la palabra pastor, siempre en la Biblia aparece en plural, pastores. Ya la tradición protestante ha puesto el nombre de pastor al que está a la cabeza de la iglesia, ¿no? Que dirige o que está encargado de la predicación, de la enseñanza y la instrucción, ¿no? A él le llama pastor. Bueno, en otras latitudes solamente le dicen ministro, ¿no? En Estados Unidos y Europa le llaman ministro, no le llaman pastor, ministro. ¿Ya? Y en algunos casos se le reconoce y se le conoce también como reverendo, ¿no? Esa es la otra forma que utilizan en otros lugares. Entonces, Hechos 20, 28 y 17, hizo llamar a los ancianos, presbíteros de la iglesia, y el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para pastorear la iglesia del Señor. 1 Pedro 5, 1-7. Bien. Entonces está ahí la palabra. Ya hemos hablado de esto. Creo que la parte de los estatutos nos han aclarado este asunto de distinción de anciano docente y anciano gobernante, ¿no? Entonces, el cuerpo de ancianos en pleno son los ancianos gobernantes de la iglesia. Sin embargo, hay algunos de ellos que tienen el don de dirección, enseñanza y predicación. Esos son los pastores y tienen la responsabilidad y la autoridad de parte de Dios de guiar y dirigir tanto el cuerpo de ancianos como a la iglesia en general. El cuerpo de ancianos se conoce como consistorio, ¿no? Consistorio. Los diáconos, Hechos 6:1-4, Filipenses 1:1, Timoteo 3:8-13. Ya hemos dicho también de esta palabra, ya tenemos también el propósito aquí. Más bien vamos a ir ampliando esto de la creación de este oficio, era para liberar a los apóstoles de los asuntos como el cuidado de los pobres y viudas y etc. Para los apóstoles se consagrarán por entero a la predicación de la palabra y la oración, ¿no? Y los diáconos entonces para las tareas de servicio
de necesidades. Y acá están los requisitos que ya hemos mencionado también en su momento también, y aparece de la forma de 1 Timoteo 3, 1 al 7. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, y que tenga buen testimonio de los de afuera, no obstinado, no iracundo, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga la palabra fiel para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen, ¿no? A los sanos en la fe, en el amor y la perseverancia. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos entonces algunas cosas también aquí añadidas que muestren el fruto del Espíritu Santo en su vida, que tenga una vida de oración, consagrados a la tarea, ¿no? Esforzarse para mantener la paz dentro y fuera de la iglesia, dar testimonio de su fe, ¿no? A los no creyentes, contribuir al sostenimiento y extensión de la obra, ¿no? Y ser un miembro activo de la iglesia, ¿no? Esos son los otros requisitos. Bien, ya hemos más o menos planteado algunos detalles con respecto a esto. Podemos entrar a una conversación. A ver. Para ir ampliando algunos de estos detalles que hemos mencionado. El plan entonces sería también entonces Pastor, ver una consulta. el consistorio, ¿no? ¿Qué cosa es el consistorio? Sí, hermano. Una consulta. Usted menciona que no tenemos conexión con la Iglesia Presbiteriana de Escocia, ni la de Estados Unidos, ni la Suiza, Estados Unidos, Suiza, ni la Noruega. ¿Cuáles son las posiciones de ellas y en qué nos diferenciamos? Bueno, en la mayoría de casos las iglesias presbiterianas, bueno, sí, son calvinistas, de hecho, ¿no? Son calvinistas de teología, ¿ya? Y algunos tienen otro tipo de postura, o sea, en cuanto, por ejemplo, a cuando vino el avivamiento, algunas de estas iglesias no aceptaron esa forma, ¿ya? Y asumieron una posición cesacionista, ¿no? Es decir, que no creen en que los dones están activos hoy día, ¿no? Porque eso ya pasó, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. La IP Cristo P sí cree que los dones están en vigencia, que hoy día los dones todos están activos, no hay ninguno que haya pasado o que ya no tenga función, ¿no? Todos los dones y los ministerios están activos, sí. O sea que la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos, tengo entendido que la de Escocia y la de Holanda sí, pero no sabía la posición de la de Estados Unidos y la de Noruega, porque normalmente los de Noruega sí son más abiertos a ese aspecto, pero no sé si la presbiteriana. Ya, hay algunas presbiterianas que son cesacionistas y hay algunas otras que son más abiertas. Y en otras, por ejemplo, la PECUSA, por otro lado, es una iglesia que acepta todo lo que es esta tendencia de aceptar todo ese movimiento del LGTB, sí, sí. Entonces, eso también nos diferencia. Ya, le pregunto porque, por ejemplo, algunas iglesias tradicionales en Europa, básicamente, como Inglaterra, Escocia y Holanda, también son similares a lo que usted menciona. Sí, Preguntaba. sí, así es. Y en Sí. todo caso, ¿cuál sería la posición de las otras denominaciones presbiterianas en el Perú? Algunas han dejado su relación con las iglesias originales, ¿no? Algunas no han aceptado esa posición. No. Entonces, las iglesias presbiterianas acá no están dentro de esa tendencia, ¿no? ¿Ya?
De paso, este asunto de lo de género, lo que llaman ideología de género, algunos, que a mí no me gusta esa palabra porque no la veo sentido, pero sí el movimiento LGTB está presente y habla de los derechos, ¿no? De las minorías. Ya, entonces, como derecho de las minorías, hay algunas iglesias que aceptan esto, ¿ya? Y en Estados Unidos también aceptan el asunto, pero también hay que ver que este hecho de la posibilidad de casarlos en el contexto norteamericano es diferente, ¿ya? Ahí tú no casas porque eres pastor, sino tú tienes que tener un reconocimiento oficial para casar, ¿ya? Porque ahí no hay, como acá, dos matrimonios, dos ceremonias, ¿no? O sea, el civil y el religioso. Aquí están separados. Allá, tanto en el registrador puede ser un civil o puede ser un pastor, ¿no? Y que tienen ellos entonces la autorización para casar. Y en los estados donde se permite la unión matrimonial o civil, ¿no? Del mismo sexo, entonces los registradores, los que están en el registro civil, están obligados a ejercer esos matrimonios. Entonces esos pastores también tienen que hacerlo porque están ellos como autoridad. En el Perú nunca va a suceder eso, porque nosotros los pastores no nos consideran. Es más, el matrimonio religioso evangélico no es considerado, no tiene categoría oficial. Eso es para nosotros, por el sentido eclesial, ¿ya? Pero no tiene peso, en la Iglesia Católica sí tiene, ¿ya? Estaba considerado, no sé si hasta ahora, pero estaba considerado al igual que el civil, ¿no? Y es más, Pastor, lo que sucede es que realmente hasta el año 50 no existía matrimonio civil en el Perú, claro, sino que había solamente matrimonio religioso. claro, Y así los es, únicos que podían casar eran los sacerdotes. Por esa así es, razón, entre otras cosas, la Iglesia Metodista, el Partido Aprista y otras agrupaciones, justamente en una asamblea constituyente, en asamblea o en un congreso creo que fue, aprobaron el tema del derecho al matrimonio, o el tema del matrimonio civil para el registro, porque ya que no aceptaban el matrimonio religioso protestante, entonces el registro civil era el reconocimiento oficial de las personas que, en este caso... así es, Josué. Apareció eso, pero esas propuestas vienen de atrás, o sea, para los derechos civiles que fueron promovidos por los miembros de las iglesias evangélicas y En los este líderes. caso, el matrimonio civil, ¿no? Porque ahí hay todo un tema al respecto. Pero en Sí, sí, claro. cuando por ejemplo se presenta el tema de la defensa, el tema del matrimonio civil LGTB, el tema justamente es que lo que es originalmente es el matrimonio religioso, entonces, ¿no? Así es. Registro civil de un hecho religioso, ¿no? Entonces, ese es el punto. Entonces, a veces hay confusión sobre eso, ¿no? Entonces, es Claro, registro claro. civil y registro religioso, porque realmente antes el registro religioso lo hacía el cura. En este caso lo hacen los pastores, pero el registro de las iglesias cristianas evangélicas no tiene un peso oficial, ¿no? Así es. El otro punto era también de que las personas que a veces se casaban por la iglesia católica, en Piura sucedía mucho eso, se casaban con diferentes mujeres en diferentes lugares y tenían varias esposas en diferentes lugares casados por la iglesia. Y entonces ese fue el otro motivo que se hizo el registro civil para que la mujer tuviera el derecho de ser estafada o engañada, ¿no? De que tuviera un marido que realmente tenía varias mujeres, ¿no? De tanto es así que es un delito en el país la poligamia, ¿no? Así es. Lo que pasa es lo que tú estabas mencionando sobre el matrimonio religioso, al que abusaban posiblemente las instancias oficiales religiosas no habían previsto eso, pero eso no era correcto tampoco, ¿no? ¿No? Eso ya era un engaño que patrocinaron pues esa gente que actuaba así, ¿no? ¿Ya? Y que estaba cometiendo un delito de alguna manera, ¿ya? De hecho, en el civil o en el religioso,
Si haces dos veces la misma figura, eso es poligamia, ¿no? Y es un delito. Entonces no debe tenerse, por lo menos en nuestro contexto es así, ¿ya? Y en Estados Unidos también lo mismo, porque también viene ese asunto, ¿no? De los estados, ¿no? Cada estado tiene su organización y entonces en un estado tú estás casado, te vas al otro, no estás casado. Y entonces ahí hay gente que comete esa falta, ¿no? De tener dos, tres mujeres, ¿no? Y cuál es la primera o qué sé yo, entonces ahí viene ese conflicto. Pero bueno, es un problema pues, que se tiene allá en algunos casos, algunos casos. Bueno, en todo caso, por el momento, los pastores estamos, como no tenemos peso oficial, entonces no va a haber ese asunto de que nos van a imponer la figura de que casemos a una pareja del mismo sexo. Eso es mentira, de que algunos están promoviendo eso. Sí, que los pastores lo van a obligar. No, los pastores no se les obliga a nada a eso. Eso va a ser para el registro civil, en todo caso, ¿no? Si se diera el caso, ¿no? No sé cómo se está dando en otras latitudes de Latinoamérica donde se está dando a los pastores, que yo sepa, no hay ningún caso que un pastor haya sido sancionado o obligado porque no tiene capacidad, ¿no? No solamente acá en Perú, sino en otros lugares, otras latitudes también en Latinoamérica, pastor no está considerado o el casamiento evangélico no tiene peso oficial, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Algo más, bueno, no estaba en el tema ese aspecto, porque eso tiene que ver con otro aspecto. En todo caso, la tarea que el pastor, bueno, una de las tareas es bautizar, ¿cierto? ¿Qué más? Predicar, enseñar, aconsejar, hacer las visitas y, bueno, ejercer los sacramentos, ¿no? ¿No? El bautismo, la Santa Cena y también casar, ¿no? El casamiento también es parte que para nosotros es ceremonia, ¿no? Una ceremonia no es sacramento. Ese es el otro cambio, ¿no? No es sacramento. Nosotros no le damos categoría sacramental al matrimonio. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Pastor Sánchez, una consulta. Pastor, ¿me Sí, escucha? sí, dale. El tema del gobernante, digamos, o anciano de la iglesia, acá habla que ellos, los hermanos, digamos, los ancianos, por la congregación, ellos dice que es vigilar a la congregación, administrar la iglesia local y apoyando al pastor. O sea, apoyando al pastor, eso quiere decir, digamos, es el apoyo de qué, digamos, cómo están los ministerios, apoyando al pastor también, tanto eh, apoyando en las prédicas, digo, el evangelismo, muchas cosas más, ¿no? Porque aquí habla que los ancianos, aparte, ellos también son maestros. Pero Sí, yo veo que hay ancianos que no practican eso, solamente son ancianos, pero no enseñan, no capacitan, porque los ancianos también deberían de enseñar y emplear, ¿no? En la enseñanza y capacitar a la iglesia, ¿no? claro. Se supone que los ancianos deben ser los más capacitados para capacitar, ¿no? Porque hacen funciones. De todas maneras, es una función pastoral, de alguna manera también. Para Porque, mí, lo bíblico es la función pastoral del anciano. Lo que pasa es que la iglesia presbiteriana le ha dado el giro al sistema de gobierno, o sea, lo ha hecho énfasis en ese sentido, o sea, entonces el que gobierna hace una diferencia, ¿no? Un anciano gobernante es el apoyo y en ocasiones hace algunas labores del pastor dirigente, ¿no? O presidente, que es el docente que enseña y también tiene que estar apto para enseñar, ¿no? Entonces, eso a la hora de hacer y buscar ancianos, la iglesia tiene que medir esos elementos antes de convocarlo o recomendarlo para que se le ordene como anciano, ¿no? Eso tiene que tener cualidades ministeriales, ¿ya? claro, y hay un tema también, cuando, digamos, a ver, que cuando viene el sueño sabático, ¿ya? Entonces, si por haber le toman religión la votación,
para continuar como, ¿no? Como anciano, la congregación tiene que elegir. Ahora, ¿cómo es el tema? ¿Cuál es el procedimiento que la congregación puede elegir? ¿De qué manera? O sea, quién lo camina primeramente? ¿La iglesia o los líderes? ¿O ellos mismos, los ancianos, tienen que decir, ¿sabe qué, hermano? Ya cumplimos cumplir los requisitos, hemos cumplido los requisitos y bueno, pues, tienen que reelegir cómo estarán establecidos ellos, porque hay ancianos que duran para siempre la iglesia no lo reelige. ¿Y a qué se debe eso, pastor? Ya. ¿Y por qué? Creo que ahí en estatutos aparece eso, pero en la práctica tiene razón, o sea, los ancianos tienen su función ahí y esto del año sabático no se da por mucho tiempo. Eso tiene que ver con el consistorio. El consistorio tiene que regular esos aspectos, ¿ya? Igual que el año sabático para el pastor docente, ¿no? Que también lo regula y en algunos casos sí se ha dado, pero también no ha sido una buena práctica, ¿no? Entonces en el año sabático venía otro pastor y al final cuando volvía el pastor ya estaba el otro pastor instalado y él se iba a pastorear en otro lugar. Eso también ocurría. Entonces mejor creo que, bueno, eso es ya de cuestión de arreglo con cada congregación, Y ¿no? para tomar anciano, pastor, digamos, ¿en qué salen? ¿Diáconos No, o no, el diácono es una cosa, ¿ya? Y otra cosa es la función de anciano. Esto lo elige el pastor y la congregación viendo lo que llamamos el liderazgo, ¿no? Y si tiene ahí las características como para ministerio y para la pastoral, entonces, y tiene cualidades de gobierno, entonces se propone, se le prepara y también se forma, la iglesia lo reconoce, ¿ya? Y luego lo recomienda al presbiterio para que el presbiterio entonces vea, bajo un expediente ahí, pasa por un examen, pasa por un examen. Creo que todos los diáconos también pasan, pero los ancianos especialmente estoy mencionando. Y tienen que pasar por un examen y tienen que aprobar y pasar por una entrevista. Luego de eso, si han aprobado, entonces la junta directiva del presbiterio ya va a la iglesia y lo ordena como anciano para que haga su función dentro de la iglesia, ¿no? Que es velar la congregación, el cuidado y la dirección de la iglesia, ¿ya? cumpliendo los requisitos, como dice Timoteo, ¿no? Cumpliendo los requisitos, claro. Eso ya está de antemano. Eso es lo que debe haber sido desde antes en el proceso, cuando la iglesia, ¿no? Estaba mirando a ese posible anciano, el requisito que es, ahí está el asunto principal. Si una iglesia no recomienda esto, tiene que saber que haber pasado ese filtro, ¿ya? Si no ha pasado, si se le ha pasado eso a una iglesia, entonces no podría esa persona ser, este, no podía ser este, anciano, ¿no? O sea, la primera instancia tiene que ver con eso, ¿ya? Porque una vez que el presbiterio lo ha aceptado y ha dado el examen, ¿ya? Y luego entonces se encuentra que no cumple el requisito, entonces ahí, bueno, no he visto ese caso así, ¿no? Generalmente eso es estricto, el cuidado con los requisitos. ¿Sí? Mm, Gracias, pastor. Eso es lo primero, sí. Ahora, he mencionado algo más por ahí, si no, vamos por ahí terminando. Aquí eh, hay algo que hay que trabajar también, ¿ya? A ver, creo que ya lo saqué. Vamos a ver acá de nuevo. Acá tengo el otro reglamento, pero este no tiene acá. Acá.
a la iglesia local o congregación y su régimen administrativo gubernamental, o sea, las tareas de administración de la iglesia, ¿no? Las realiza el consistorio. El consistorio está compuesto de ancianos, ¿no? La iglesia local o la congregación es una célula vital en la cual toda la organización eclesiástica general desarrolla y proyecta su acción en dimensión nacional. Y la estructura orgánica de la iglesia local está constituida por asamblea de la iglesia local, a corte ministerial, que ese es un caso también que casi no se conoce, el consistorio y los departamentos que hay 5 departamentos que en la Hipercristo P tiene la figura de las 5C. El culto, servicio a Dios, capacitación, educación, comisión, misión y evangelización, colaboración, servicio a prójimo, ahí está el diaconía, y la comunión, armonía de los miembros, ¿no? De los santos. La iglesia, la asamblea local de la iglesia es la primera instancia deliberante y la máxima autoridad gubernativa local. La misma que se constituye con más de 50 miembros dedicados y ministeriales, ¿no? Para considerarse como iglesia. Porque de paso hay miembros dedicados, hay miembros ministeriales, hay miembros, bueno, no se en prueba, el otro lado que tiene también la figura, en la membresía. Registrados, pastor. Registrados, sí, registrados. Convocada una vez al año a su sesión ordinaria para atender asuntos de la misma congregación. Y como son elección o reelección de los oficiales permanentes, o sea, ancianos y diáconos. Invitación o aprobación al pastor. Aprobación de presupuesto financiero y su balance anual. Planeamiento de refuerzos especiales y otros asuntos de la congregación y otros asuntos derivados por el presbiterio. Esta otra figura, que es la corte ministerial, constituida por los miembros ministeriales para atender asuntos ministeriales, administrativos, económicos y de balance mensual y de trabajo de la congregación. Tendrá una sesión mensual presidida por el moderador del consistorio, es decir, el pastor, y su despacho y su secretaría encargará al secretario del consistorio la tesorería encargada a los 2 diáconos o diaconisas y parecerá como el consistorio ampliado, pero no tiene la competencia del consistorio. El consistorio podrá componerse por el mínimo de 3 presbíteros, un pastor y 2 presbíteros gobernantes de la iglesia local. Cuando la iglesia local tiene el mínimo de más de 19 miembros de la asamblea de la iglesia local, aquella congregación podrá elegir a 2 ancianos primeros por aumento de cada 20 miembros correspondientes. Se podrá elegir un anciano más. ¿Ya? Entonces, cuando tienes ya 19 y el número 20, ya se puede emplear entonces por un anciano más, ¿no? Entonces, 19 son el mínimo para el reconocimiento de un anciano y el número 20 el otro, el segundo sería. ¿Ya? En este caso hay iglesias constituidas. Las iglesias constituidas entonces son las iglesias que tienen consistorio, ¿ya? El quórum hábil del consistorio siempre incluye al presidente del consistorio, pero el presidente representativo no será contado como uno del quórum, ¿ya? El presidente del consistorio será nombrado por el presbiterio, ¿ya? Principalmente uno de los pastores que ministran en la congregación. O cuando no hay ningún pastor en el consistorio, enviará al presidente temporal del consistorio a la congregación. El presidente temporal es una figura que aparece aquí en el reglamento, en los estatutos, ¿ya? Cuando no se ha elegido un pastor. Yo recuerdo, yo he sido presidente del consistorio, y presidente temporal, perdón, que tampoco tenía consistorio en este caso, ¿ya? En una iglesia, ¿no? Donde sí había pastor, pero el pastor no estaba ordenado.
estaba haciendo la función de pastor, pero no estaba ordenado todavía. O sea, no, hasta que, bueno, pasó la nueva, fue ordenado y ahora ya es un pastor ordenado, ¿ya? Y es un reverendo, entonces ya no necesita, y yo dejé esa trabajo temporal o de la presidencia temporal, ¿no? Y de ser presidente temporal de esa congregación, ¿ya? Hace ya varios años ¿ya? La congregación no organizada está bajo la dirección del presidente del consistorio decidido por el presbiterio, ¿ya? Pero que básicamente siempre es el pastor de la congregación, ¿no? Y acá está la función del consistorio: mantener enlace con el gobierno espiritual de la iglesia, el enlace entre el gobierno espiritual de la iglesia con el presbiterio, velar por el bienestar, fe y conducta de los miembros de la iglesia, de los nuevos miembros especialmente, registrar a los miembros en los registros, examinar y probar a los candidatos del bautismo y reafirmación de fe y administrar los sacramentos, administrar ceremonias de dedicación y de compromiso, entregar, a recibir o recibir cartas de transferencia o carta credencial cuidando a los transferidos, dirigir los cultos, vigilar todas las reuniones y actividades de las ligas misioneras y otras organizaciones de la congregación para promover el bienestar espiritual de la iglesia, administrar la ordenación e instalación de los ancianos, promover y ejercer planes de propio abastecimiento por ofrenda, diezmo, donación y pagar cuota de la iglesia local al presbiterio según el reglamento interno, elegir los delegados y presentar informes y peticiones de la congregación para el presbiterio, recomendar al presbiterio a los que tengan don para el ministerio, citar a comparecer y examinar a los acusados o acusadores o testigos y escuchar toda la evidencia y determinar qué clase de censura debe aplicar cuando se haya culpabilidad clara. Eso está hablando en cuanto de un proceso, ¿no? O alguien se ha encontrado en falta, ¿no? Administrar y cuidar propiedades muebles e inmuebles y vigilar el libro de caja de la congregación, el cual será administrado por la corte ministerial, ¿no? Y aquí está la conversación del consistorio, el libro de acta y todo lo demás, ¿no? Está ahí más o menos. Y el presbiterio, que ya es parte del mayor, ¿no? Que eso ya pertenece a la propia órgano de la asamblea de la IP Cristo P, ¿no? Muy bien. Creo que hemos hecho un viaje poco rápido, pero también en algo que hemos trabajado es en parte los estatutos y también el sistema de gobierno, ¿no? Espero que se haya quedado claro. No sé si hay alguna pregunta, si no cerramos en este espacio. ¿Ah? Ahora sí estamos más claros, nos identificamos mejor. Ya saben que presbiteriano o presbítero o ser presbiteriano pues no es nada cosa rara o extraña como algunos dicen, ¿no? Entonces está basado en el sistema de gobierno. Ese es nada más. Es el gobierno presbiterial, ¿ya? Y que está en la Biblia, ¿ya? Bueno. Muy bien. ¿Algo más? ¿Está claro? ¿Ha quedado la duda? Todo conforme, pastor. Si hay alguna duda, está allá. Escríbanlo nomás, ¿no? Pero si está correcto, no hay problema, entonces seguimos adelante, ¿no? Muy bien, gracias hermanos. Entonces queda hacia la próxima semana, ya la última, ¿ya? Como se dan cuenta, con estos detalles tienen que ver con la formación del ministerio. Esto es lo que ha sido la parte de la teología práctica, ¿no? Una introducción a la teología práctica, ¿ya? La tarea, ya hemos dicho, tiene que ver con el ensayo. Busquen su sílabo, el sílabo está. Entonces hagan un trabajo, no dos, sino uno solo. Y como ahí decía que la entrega el lunes 16, pues lo estamos expandiendo hasta el lunes 30. Ese es el último día. Si no me lo presentan, ya he dicho, ya no tienen nota, ¿ya? No tienen nota, ¿ya? Entonces ya no, que al día siguiente me lo manda, que no sé cuánto, no. Hasta el 30, ¿ya? Entonces el último. Entonces traten de hacer cualquier tema, ¿no? Teología práctica que hemos visto,
o que quieran ustedes realizar, o de eso que esté indicado ahí en el sílabo. Esas tres posibilidades, una de ellas se coja, u otro tema, ¿no? Que les interese a ustedes o que más o menos quieran tratar. ¿Ya? Pastor, Sí. Sí. Pastor, una consulta. podemos hacer también, o puede ser lo que usted está tratando ahorita, igual. Claro, pueden ustedes tratar y tratar de sistematizar o ver, ya, también no hay problema, no hay problema, ¿ya? Ok, pastor. Recuerda que esto es una forma que si ustedes que se están preparando para el ministerio, ¿ya? En la Hipercristo P, eso lo van a necesitar, ¿no? Entonces, ya, ¿por qué no? Lo puedes hacer, ¿ya? Listo, Pastor, una consulta. ya, Había visto un tema, bueno, había pensado con el tema de consejería para jóvenes, ya, pero ahorita no tengo el material a disposición porque estoy fuera de Piura. Pero había visto un material que me interesó, que estaba trabajando, estaba investigando sobre eso, que era el tema de la música, el accionar profético y el tema de la palabra, ¿no? Que tiene que ver con el tema de David, por ejemplo, ya, la parte profética, la música y, ¿no? y el entorno, y ahí está, es la música, el actuar profético y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo positivo y lo negativo, ¿no? Porque hoy en día ya. también hay extravagancias. No sé si estaría bien ese tema o porque hay Bueno, textos claves para trabajar. ya, pero eso quizás es otro tema. No hace mucho énfasis en este aspecto porque más bien la iglesia presbiteriana lo que en cuanto a la música y la alabanza es bastante, eso es otra cosa que también caracteriza, ¿no? ¿No? El hecho de preservar el mensaje bíblico también a partir de las alabanzas, ¿no? Entonces ahí están los signos. Esa es otra característica de la iglesia presbiteriana, ¿no? ¿Ya? Que los signos son centrales. Entonces en la música no se ha cambiado esa figura, ¿ya? Aunque ahora ya se canta de todo, pero eso es una característica. En otras iglesias presbiterianas sí son fuertes esos asuntos, solamente cantan himnos y salmos, nada más. Pero los coros, los famosos coros, eso no se canta. ¿Ve? Entonces eso sí es otra diferencia en todo caso de las iglesias que hay, por lo menos en Perú, ¿no? Entonces, la cuestión de la música, de repente podías trabajarlo, pero desde esa perspectiva, desde la perspectiva ministerial, ¿no? Podría ser, desde el lado ministerial. ¿Qué funciones tendría la música en Claro, cuanto pastor. Y lo que yo estaba ministerio? pensando es considerar con esos dos puntos, pero ver como justamente el tema ministerial, tanto del que canta como el que toca o dirige, Ya. los Eso es lo que, propósitos en el Antiguo Testamento, pero ya, también porque en este ya. caso realmente sería una diaconía, ¿no? Sí, ahora, eso está bien. Lo que pasa es que tú hablaste de modelo profético. Entonces, ese ya es otro añadido que no es el elemento básicamente de la tradición presbiteriana. Bien. Una pregunta, porque usted habló de que en este caso la iglesia Cristo P sí Ujú. reconoce el mover de Ah, los dones sí, claro, espirituales. Obviamente, claro que sí. no en el, digamos que si hablamos de un movimiento carismático, no en el extremo neocarismático, Ujú. tipo de las tendencias de la prosperidad, pero sí el reconocimiento de los dones espirituales. Entonces, Sí. yo pensaba justamente ver la parte bíblica, ¿no? Pero también tener cuidado de las partes extremistas, ¿no? Porque justamente también hay de todo, ¿no? Ah, Entonces, bueno, ver claro. los extremos, una posición un poco más centrada y también el otro extremo, que es lo que usted menciona, que es lo ultraconservador, que yo me acuerdo que hay iglesias en las cuales una pandereta, un bombo, hasta una guitarra era pecado, ¿no? Solamente se Sí, podía tocar piano y punto. Lo demás sí, era sacrílego, ¿no? sí. O sea, piano órgano. Entonces, ¿cómo en este caso poder ver el tema de los instrumentos, el tema del el corazón o el sentido de la música y el canto como tal? Eh, Claro. Eso también hay que trabajarlo. Uno, no por la tradición de la denominación, sino por
el espíritu del servicio, de la adoración. Ahí creo que está la clave. Y entonces, en cada contexto, en cada momento histórico, la iglesia tiene que entender el proceso. No hay instrumentos sagrados. No existen Así es, pastor. instrumentos sagrados. No, los instrumentos Claro. son instrumentos y que se dedican al Señor, ¿ya? Pero no hay uno que ejemplifique, este sí es sagrado porque y el otro no, ese no. Cualquier instrumento musical y cualquier, digamos, elemento que utilicemos para la obra, ¿ya? Entonces está exclusivamente hecho para eso, ¿no? Por ejemplo, una lacto, las proyecciones, ¿no? Este, eso es dedicado a Dios, ¿no? Uno diría, no, para eso son instrumentos mundanos, no, acá no debería estar. No, es Ni que que hablar de la batería, pastor. ya, entonces esos tendríamos que cambiar un montón de cosas, ¿no? O sea, la electrónica, la tecnología, todo eso, eso no, ¿para qué? Eso no debe existir. No, es que hay que ver los tiempos, los momentos, y hay que utilizar las cosas que son para el servicio para Dios y mejorar el servicio y hacerlo más activo y más actual. Entonces, si necesitamos de estos instrumentos, ¿por qué no utilizarlos? ¿No? Entonces, no hay nada de ese extraño, porque ya te he dicho, en una discoteca puede haber una laptop y los proyectores y las luces y todo. Ya, si ellos lo utilizan, por eso quieren hacerlo para eso. Pero nosotros estamos santificando los instrumentos para el servicio. Al final no son los elementos ni los instrumentos consagrados, sino nosotros los creyentes, los que dirigimos, los que estamos en la obra, somos los que tenemos que estar consagrados, Así es. ¿no? Nosotros somos los que santificamos y no los instrumentos a nosotros. Así es. Muy bien. Gracias entonces, hermanos, entonces por ese espacio. Será hasta la próxima semana, de la última, ¿ya? Y espero que me traigan trabajo, si no le voy a dar una sorpresa. Ay, Un examen. ay, que Si no hay trabajo, pues una prueba, un examen, ¿ya? Si no, y ahí vemos qué cosa pasa. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Hasta pronto, pastor, Dios lo bendiga. Bendiciones, pastor. Word, en bendiga, Word, Dios, pastor. pastor. Dios lo bendiga, hermanos. en Word nomás es, sí. Todo en Word. Ya. Le mandamos su correo. Bendiciones. Ok. Ya. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Bendiciones.